50 misiones secundarias y postgame, con Pokémon hasta la 8ª generación. Descubre Pokémon War vs TDB Remake en español ya completo. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy hago un vídeo que me hace muchísima ilusión, ya que aunque a veces lo dudáis, me encanta jugar juegos de Pokémon completos y en español. Y sí, un fangame que llevo trayendo bastante tiempo, con sus actualizaciones, por fin, está terminado. Y es lo que vamos a ver en este vídeo. Pokémon War vs TDB es un fangame completo en español creado por Helsinki. Actualmente tendremos 8 medallas de gimnasio y liga Pokémon, postgame y más de 50 misiones secundarias y mucho más. Incluso podremos encontrar nuevas misiones legendarias, hacer búsqueda y captura de legendarios e investigaciones para aumentar el lore de la región. Y es que se han añadido muchas nuevas características para el postgame que te harán jugar horas y horas al infinito, como es el Gacha Dream League, que son enfrentamientos frenéticos entre asociaciones del juego. Y sí, vas a tener mucho por combatir. Si estabas esperando jugarlo completo, sin lugar a dudas es tu momento, ya que no podemos pedir mucho más. Descubre la región de Mazda como nunca antes la habías visto. Una aventura diferente con nuevos menús, Pokémon y personajes, con una historia llamativa que engancha desde el primer minuto. Pero antes de nada, este juego se va a poder jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil e imposible. Tendréis la info del juego y al final la info para jugarlo en Android. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así vas a poder estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews. Si llegamos al menos a 420 likes, habrá más sorpresitas. Además, también subo contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y ya sí, vamos con la review de Pokémon War vs TDB. Recuerdo antes de empezar que hay muchísima información oficial, que como siempre digo quedará en la descripción por si necesitas conocer algo más. Empecemos con los Pokémon, donde contaremos con Pokémon hasta la 8ª generación. Podremos capturar hasta algunos legendarios que tendrían sus propios eventos dentro de la caza de legendarios. Eso sí, los iniciales van a ser Ferroset, Larvesta y Selder, que evolucionarán con piedras. Se han incluido 6 formas regionales para la región de Mazda, además de nuevos Pokémon especiales de esta región. Sobre características y funciones tendremos tipo Hada y daño físico y especial. Lo mejor es que tendremos el nuevo Repartir Experiencia 5.5, donde repartiremos la experiencia con los Pokémon que nosotros elijamos. Algo llamativo es que tendremos un sistema de loot boxes o pokecajas, con lo que podremos conseguir objetos curativos y mucho más. Sobre la duración, el mismo autor confirma unas 810 millones de horas de partida, aunque podrían ser más básicamente. Y bueno, fuera de bromas, tendremos contenido para aburrir. Con 8 gimnasios, liga Pokémon y encima postgame con su propia historia, ya tenemos muchísimas horas de partida, sin contar que aparte de la historia principal y postgame, tenemos edificios de batalla, búsqueda de legendarios, investigaciones y muchas nuevas funciones que te harán viciar mucho más. La música y banda sonora también es personalizada, con música de otros juegos y animes. Incluso vamos a poder personalizar a nuestro protagonista, algo que siempre es llamativo, así que muchas más horas de juego. Y vamos con lo importante, tendremos gráficos de la 4ª generación, con lugares diferentes como son cuevas, ciudades o volcanes. Los colores son llamativos y no son estilo pastel como estamos acostumbrados, básicamente. Encontraremos diferentes tipos de biomas como nevado, otoñal, costero, fantasioso o peninsular. Los personajes también son estilo 4ª generación, muy redondeados como en Oro Corazón. Un gran cambio desde la antigua versión del juego. Y ahora vamos con la historia, que sería una precuela de la antigua aventura de Pokémon War vs TDB, así que bueno, os la cuento. Como jugador, te sumerges en una región llamada Mazda, afectada por la aparición de los TDBs, una problemática asociación que causa estragos entre sus habitantes. Como respuesta a esta situación, surge un grupo de valientes llamados los Inortaos, cuyo objetivo es luchar por los intereses y justicia de los ciudadanos. El jugador toma el papel de un joven entrenador, seleccionado por los Inortaos para formar parte de la operación crucial denominada War vs TDB.
La historia comienza con el protagonista recibiendo un llamado a la aventura, y desde ese momento se embarca en una emocionante travesía para enfrentar a los TDBs y evitar que se apoderen del legendario Pokémon Diancie. A medida que el protagonista avanza, se encuentra con una serie de desafiantes batallas contra los seguidores de los TDBs y se entrelazan con personajes entrañables que lo acompañarán en su misión. Con el apoyo de los nuevos amigos y Pokémon, el héroe descubre la importancia de la amistad y la unidad en tiempos difíciles. Y bueno, hoy para conseguir tu corazón, me gustaría que comentaras si ya habías jugado algún juego de este proyecto y si lo vas a disfrutar ahora. La verdad que como muchos sabéis, yo llevo esperándolo mucho tiempo y sinceramente me gusta cómo ha ido avanzando. Y bueno, ya sí, voy con mi opinión personal. La verdad que en general es un fangame que me encanta. Lo probé hace varios años y me gustó bastante. Pero ahora veo un juego que de verdad se ve más completo y con una idea en mente que es lo que el juego necesitaba. Con esta última actualización tenemos todo el juego completo, con un montón de contenido postgame y Pokémon por encontrar, algo que se agradece y no siempre llega. Los gráficos, a mi modo de ver, se ven perfectos, los personajes también y encima podremos personalizar a nuestro protagonista. El repartir experiencia es lo que necesitamos, actualizado y de última generación, que solo reparte experiencia entre los Pokémon que nosotros seleccionemos. Por eso es uno de mis favoritos. Sobre si te lo recomiendo o no, pues la verdad es que sí que te lo recomiendo. El fangame está en español y la verdad tampoco ocupa demasiado. Bueno, sí, un poquito sí, unos 700 megas, seamos sinceros, ocupa un poquito. Pero bueno, por ahora creo que debería jugarlo y disfrutarlo, ya que lo tenemos completo con un montón de contenido extra. Y es que sí, con postgame, con búsqueda de legendarios, con investigaciones, con edificios de batalla, lo tenemos todo para disfrutarlo bastante tiempo, así que si querías algo completo y que sea muy largo en español, pues juega a Pokémon War vs TDB, que ya lo tienes disponible. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!